Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras en esta materia de macroeconomía sobre cuentas nacionales y otras posibilidades que son importantes de retomar. Bueno, recordemos que la conferencia anterior hablamos del Producto Interno Bruto y de los productos de ingreso nacional y de las cuentas nacionales que son importantes, que se llevan por la contabilidad y saber cómo se da la balanza de pagos. Y esto es un trabajo que tiene que hacer el gobierno y que son estos dos factores, tanto las cuentas nacionales como el Producto de Ingreso Nacional, son elementos interdependientes para buscar objetivos que tienen que ver con la función del Estado y con la economía nacional. Es importante que nosotros también entendamos el papel del sistema financiero mexicano. Cada nación tiene un sistema financiero y en el caso de nosotros lo tenemos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional en defensa de los usuarios de servicios financieros, el Banco de México, y dentro del Banco de México los fondos de fideicomisos públicos, las instituciones de bancas de desarrollo, las inmobiliarias bancarias y las empresas de servicios complementarios, el Instituto de Protección Bancaria para el Ahorro, el IPAP bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros de Finanzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, los sectores y los sectores bancarios. Todo esto lo señalamos para que por lo menos veamos, entendamos que son muchas las cuestiones de la gestión gubernamental, que es importante para darle sentido a su proyecto, al proyecto de nación, y se supone, entre comillas, al desarrollo que se busca con ello, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿qué son las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales es la contabilidad nacional, que se da por medio de un instrumento o herramienta técnica. Pero este instrumento o herramienta técnica no se dice, pero también es un instrumento político, basado en las relaciones de los registros numéricos de precios y unidades que de manera sintetizada describen las características, el resultado del sistema económico a través de un conjunto de cuentas, ofreciendo una representación global, es decir, en su conjunto, de dichas actividades realizadas en una unidad referida, en este caso, la nación o las naciones, durante un periodo determinado. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, pues se hace a través de registros ordenados de las actividades económicas realizadas por las personas, los agentes sociales, económicos de un país y las empresas, los gobiernos, en un periodo de un año. Eso es, a grosso modo, lo que vamos a ver en la cuestión. Ahora, es importante que, de acuerdo a la Unión Europea, se definen 5 cuestiones con referencia a las cuentas nacionales. ¿Quién? Se refiere a los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos o los actores económicos? Las instituciones, las empresas y las personas. Y se ve por unidades, por sectores y la economía total, incluso con el resto del mundo, no solamente a veces es con referencia, se puede hacer ya por regiones, porque es el caso de la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver transferencias, procesos, flujos, stocks que hay con referencia a la economía. Entonces, transacciones, procesos, flujos que hay de ingresos y egresos, y los stocks son la parte que se almacenan los distintos productos y que deben ser evaluados. De esta manera vemos las transacciones, hay manera de económicamente ver las transacciones, hay que ver los activos y los pasivos. Acuérdense que los activos son los recursos propios que tiene la empresa y los pasivos son los recursos que utiliza la empresa, que no son suyos, pero sí los utiliza, ya sea porque aún los debe o porque los está rentando de alguna manera.
Y los productos y unidades de producción, esa es la unidad importante que hay que ver, las unidades de producción y lo que se producen para poder hacer las clasificaciones pertinentes. ¿Cuál es el motivo? Pues la finalidad es ver también no solamente cómo se da el proceso, sino también los gastos. ¿Cómo se da el registro? Bueno, pues hay normas contables, hay acuerdos sobre los conceptos del registro, hay un momento del registro, hay una valoración, hay una consolidación, cómo se maneja, ¿no? Entonces, esto implica pues, que hay un sistema estadístico, hay un sistema administrativo y hay información en algunos casos cualitativa, que es importante identificar este tipo de fuentes y en los análisis hay instituciones oficiales que lo manejan. Se hacen búsquedas a través de fuentes, en la utilidad de las fuentes, cómo se cubren los datos, la estimación de los periodos y el sistema de contabilidad nacional, ver si hay coherencia y la estimación de indicadores de las cuentas nacionales. ¿Quién lo hace? Pues en el caso de México lo hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este, lo hace a través de los censos, las encuestas, los registros administrativos. Se genera y se difunden y ha sido a través del gobierno pues que se ha dado esta tarea al INE, que se ve las cuentas nacionales, que es una estadística derivada que se hace a través de la integración de las estadísticas fundamentales y después se hace posteriormente a la estadística derivada. Bueno, entonces las cuentas nacionales o la contabilidad nacional nos permiten compilar los resultados económicos de la producción, de la inversión y del consumo, ¿sí? Y teniendo esas cuentas para hacer un análisis del comportamiento de la renta en la interdependencia de los distintos actores a los que ya platicamos en esta economía de mercado y que busca un análisis de estructuras a nivel estadístico de los distintos elementos en las relaciones que se dan por sectores o por sectores económicos principalmente. También es importante para la elaboración del presupuesto nacional. O sea, tiene varios fines. Nos permite tener las cuentas objetivadas en datos, analizar el comportamiento de la renta, analizar la estructura productiva y ver la elaboración del presupuesto nacional con el que se va a estar trabajando. Bueno, todo eso tiene una historia y es importante que nosotros la veamos. Desde 1690 se elaboraron agregados económicos y fueron las primeras esquemas de cuentas. No sé si es antes o durante el planteamiento que hace Adam Smith sobre la riqueza de las naciones. En 1758 se describe un sistema económico mediante flujos de lo que entra y de lo que sale, principalmente en los barcos mercantes, pero para 1931 y 34 se hace una estimación del ingreso nacional comparativo para ver a nivel de unidad nacional pues qué es lo que se está produciendo. En 1936 se hace una propuesta de un sistema integrado de cuentas nacionales, ya un poquito más formal con referencia a la cuestión. En 1958 la ONU revisa el sistema de cuentas nacionales. En el 52 se generan directrices. Claro que todavía estamos en gobiernos de welfare state, también no hay que olvidar, por eso decimos que también son instrumentos políticos. En 1951 está un sistema simplificado de cuentas que adopta la OCDE. Entonces, también ahí empieza a haber, si no todo, ya empieza a haber ciertos organismos que empiezan a incorporar. Las cuentas de ingreso nacional en 1942, después
antes, un poquito antes de la Primera Guerra, digo, desde la Segunda Guerra Mundial. En 1964 se hace la revisión del sistema de cuentas nacionales, en el 68 una tercera revisión, en 1970 se elabora el sistema económico de cuentas, en 1993 se hace otra revisión, y ya, pues a partir del 80 y tantos, acuérdense, pues ya es el sistema neoliberal. Entonces ha habido revisiones en el 95, en el 2008 y otras, hasta que yo tengo estos datos, y es importante que entendamos cómo se va haciendo el sistema, y hay que tener cuidado porque muchas de las cosas que se plantean, pues pareciera que son de buena fe y pareciera que te ves las cuestiones de información necesarias para la toma de decisiones. Quiero señalar también que CEPAL ha incorporado a nivel Latinoamérica un equipo donde está el INEGI, está la gente, toda la gente que participa de los distintos países de América Latina, con referencia, excepto Estados Unidos, con referencia a este sistema de contabilidad nacional. Bueno, entonces hay que ver en este cambio de los sistemas de las cuentas nacionales los subsectores, ¿no? Está el gobierno federal, el gobierno central, el gobierno local y la seguridad social que se debe dar. Las funciones tienen que ver con la producción, el mercado, la salud, la educación, la defensa nacional, la seguridad, los recursos, los ingresos propios, las transferencias, las donaciones y los usos de consumo, el pago de remuneraciones, el pago de intereses y de inversión. Bueno, las cuentas nacionales, en este esquema vemos que hay un mercado de bienes, hay de bienes y servicios, están las familias, están los gastos de bienes y servicios, están las empresas, están los salarios, están los mercados, está el trabajo, la tierra y el capital, los factores de la economía, están los impuestos, los salarios, la renta, los intereses. Este, bueno, ya un poquito más compleja la cuestión. Fíjense que este, el INEGI hace una serie de reflexiones sobre, bueno, sobre el sistema y la dificultad de conocer la estadística en el ámbito geográfico. Y es interesante porque lo manifiesta, ¿no? Dice que hay problemas por referencia a las múltiples instituciones, con referencia a la dispersión de las fuentes y de la información. Algunas no están consolidada la información, hay otra información que ya se ha venido procesando, la difusión es limitada, muy poca gente consulta INEGI y muy poca gente sabe de estos problemas que tienen que ver con la desigualdad cultural. Hay una información que no se difunde, hay una información divergente, hay, o sea, decir que no concuerda o no hay cierta coherencia en esa información. Y no es por tonterías, sí me ha tocado ver, por ejemplo, producción a nivel negativo y cosas de ese tipo en los indicadores. Bueno, esa es la que habría que ver porque se plantea así. Están los múltiples criterios para sentar la información y los grandes vacíos de la información. Pero con referencia a la producción, a las cuentas nacionales, hay dos problemas. Bueno, hay dos problemas y mucho tiempo se manejó como el primero, el comercio informal, que muchas hacen actividades, pero que no se llevan registros, que no se sabe, se puede estimar de manera a través de inferencias, pero no hay organismos que se señale. Y el otro tiene que ver indudablemente con un sistema de corrupción y posteriormente, sí, bueno, y de manera paralela actualmente con un sistema neoliberal que fomentó la evasión de impuestos y no solamente en México, sino también en Estados Unidos, pues tuvo todos estos problemas sobre el tipo de información que se registraba en las empresas y que era fraudulenta. Entonces, tanto la evasión de impuestos como la información fraudulenta, o sea, que se registra en algo que se utilizaba de otra manera, por ejemplo, en el caso de la crisis en Estados Unidos financiera, de que los gastos se metían a inversión, pues sí generó tarde que temprano un problema
en las cuentas nacionales y en la toma de decisiones y en muchas cosas en Estados Unidos. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí me voy a la cuestión más compleja, que de acuerdo a la ONU sobre la estructura del sistema de las cuentas nacionales, entonces hay un núcleo, hay una medición de producción de bienes y servicios, que es lo del PIB, destinada al consumo, hay un monto de valor agregado que se da a través de la producción y de lo que se incrementa en ese proceso productivo. Está la cuestión del PIB, ¿no? Están las unidades y los sectores, están los flujos en que se relacionan, la producción, la distribución y el consumo, están los procesos financieros, están vinculados al tipo de actividades y están los balances, claro, todo dentro de un periodo, porque si de por sí es un poco caótico este tipo de planteamiento. Cuenta con una producción, hay manera de medir la producción, que eso pues es interesante en estos planteamientos Erklaren. Están las definiciones, los conceptos, las clasificaciones, las cuentas, los agregados y las reglas contables, así como las recomendaciones que se dan. Bueno, entiendo que para alguien en la administración es muy difícil que lo vaya entendiendo, pero sí es importante empezar a entender este tipo de conceptos. Bueno, nosotros no nos queríamos quedar solamente en esta situación, sino que también queremos a nivel reflexivo hablar de las nuevas propuestas sobre las cuentas nacionales ante los problemas actuales y la necesidad de otra instrumentación sustentable y social. Fíjense que muchos de los dilemas y de los retos que hay en administración es efectivamente hacer instrumentos nuevos, pero con otra orientación, con otra racionalidad, ¿sí? Que los pueda soportar. Muy bien. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues hay una visión enmarcada exclusivamente en términos cuantitativos monetarios. Existen estadísticas que pueden servir para medir otros planteamientos, como el buen vivir, ¿sí? Bueno, se han hecho ciertos elementos aislados, descontinuos, sesgados, y que es necesario que en el sistema de cuentas nacionales se replanteen. Ahora, déjenme decirles que no es tan fácil, porque aquí de por medio están los intereses y los intereses de las grandes compañías, de las grandes distribuidoras. Entonces, no es fácil, pero sí es importante replantear por el calentamiento global, por la pobreza, por la desigualdad, este, un cuadros económicos donde se incorporen otros elementos fundamentales. Y en este cuadro vamos a ver, por ejemplo, que en las cuentas nacionales pues, está el PIB, la devaluación, la inflación, la balanza de pagos, pero también es importante los gastos y los beneficios sociales y ambientales. Es importante desarrollar costos y beneficios de inversión social y de protección ambiental que no sean sesgados, que no sean omitidos y que la ortodoxia no lo niegue, sino las incorpore si queremos que siga viviendo nuestro planeta, ¿no? Entonces es importante la inversión social, las inversiones que hay en mejoras de calidad de vida, y las reservas del capital natural. Allí hay que verlo si es correcto que estos recursos naturales se manejen como capital natural. O también sé que hay una discusión ahí. Y los componentes nuevos que tienen que ver con el Producto Interno Bruto Social, con el Producto Interno Bruto Verde, el uso de recursos, el crecimiento neto y el índice de sustentabilidad que tendría que reformularse en estas cuestiones. En los avances de la ruta es importante saber que las cuentas nacionales clásicas ortodoxas pues nomás limitan la información. Hay coeficientes técnicos desactualizados y sobre todo que no se mide el impacto ambiental. Hay un gran esfuerzo que debe mejorar la metodología y esto es parte de la administración que tenemos que buscar nuevas maneras de instrumentar con estas nuevas racionalidades, ¿no? Necesitamos hacer cuentas nacionales racionalizadas, cuentas nacionales extendidas, que es la propuesta.
de las cuales hay cuentas verdes para ver, eh, no voy a decir patrimonio, sino las condiciones en las que vivimos en una región como en un planeta. Le llaman PIB verde, habría que ver si es la más adecuada, habría que ver si la huella ecológica es lo más importante y tendríamos que ir definiendo sobre el buen vivir otros indicadores que nos permitan darle nivel, ¿no? El sistema integrado de cuentas nacionales, incorporar este, cuentas ambientales y de cambios y de mejora social. Bueno, hay muchos desafíos, esto va más allá del PIB, no lo reemplaza, se requieren nuevas bases, nuevos criterios. Nosotros ya habíamos hecho una serie de propuestas en la otra emisión de estas conferencias. Es necesario priorizar el objeto y el análisis de la cuantificación, robustecer la infraestructura estadística que tenga que ver con los recursos humanos. Se debe establecer claramente las responsabilidades interinstitucionales y un proyecto de esta naturaleza pues, requiere una visión social a mediano y largo plazo. Felicitamos a lo que haya nuestro. Y dentro de las propuestas que se dan, y esto es lo interesante de esta nueva en términos no de novedad ni de moda, sino tomar en cuenta al medio ambiente, tomar en cuenta los trabajos, incluso los trabajos no remunerados, tomar en cuenta las dimensiones culturales, que es fundamental y que no están integradas, nada más se ve lo económico. Y en lo económico la ortodoxia económica no ve muchas cosas. Ver las cuentas de salud y de educación, ver las cuentas de economía y de economía solidaria, ver las cuentas del ambiente y ver las cuentas de ciencia y tecnología. Entonces, pues creo que ya desde el 2007, ahí está la fuente, de donde sacamos esto, ya empieza a haber este tipo de preocupación de hacer un nuevo orden social, no por la vía militarizada, no por la vía del chantaje, no por la vía del miedo, sino por vía de la responsabilidad con el medio y con otras formas de trabajo. Bueno, pues es sobre cuentas nacionales nuestra contribución y esperemos pues estar atentos a que no solamente se aprendan ortodoxamente las cuentas nacionales, sino que también vayamos haciendo propuestas de reformulación de esta vida para transformar esta sociedad. Muchas gracias.